Era una mañana fría de octubre cuando los golpes desesperados resonaron en la puerta de madera de la casa de don Ricardo. El anciano, de 72 años, dejó su taza de café sobre la mesa y se dirigió hacia la entrada con paso firme pero cauteloso. Al abrir, se encontró con su nieta Carmen, de apenas 16 años, sosteniendo en brazos un pequeño bulto envuelto en una manta azul desgastada. «Abuelo, por favor, déjame entrar», suplicaba Carmen con la voz entrecortada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, y su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado de la madrugada. Ricardo abrió completamente la puerta y Carmen entró como una ráfaga de viento, trayendo consigo el aroma a hierba húmeda y el silencio inquietante de las calles vacías. Al cerrar tras ella, el anciano notó que su nieta llevaba una mochila negra colgada del hombro derecho. «¿Qué es eso que traes ahí, Carmen?», preguntó Ricardo, señalando el pequeño bulto que se movía suavemente entre los brazos de la joven. «Es un bebé, abuelo», respondió Carmen con voz temblorosa. «Lo encontré en el Parque Central, cerca de la Fuente de los Leones. Estaba solo, llorando desesperadamente. No podía dejarlo allí». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo en el campo, temblaron ligeramente mientras se acercaba para ver mejor al pequeño. El bebé tenía los ojos cerrados y respiraba pausadamente, como si finalmente hubiera encontrado paz después de una tormenta. «Carmen, esto no es un juego», murmuró Ricardo, pasándose la mano por su cabello gris y desordenado. «¿Tienes idea de lo que significa encontrar un bebé abandonado? ¿Esperaste a ver si alguien venía a buscarlo?». La joven asintió con determinación. «Esperé más de una hora, abuelo. El parque estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el llanto de este pequeñito. No podía quedarme allí para siempre, y él necesitaba calor y protección». Ricardo observó a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Carmen siempre había sido compasiva, pero esta situación los enfrentaba a algo mucho más complejo de lo que podían manejar solos. El aroma del café se había enfriado en la cocina, pero ninguno de los dos prestaba atención a esos detalles cotidianos. «Muéstrame qué más hay en esa mochila», pidió Ricardo, señalando el bolso negro que Carmen había dejado sobre la mesa de madera del comedor. Carmen abrió cuidadosamente la mochila, revelando su contenido con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. Dentro había varios pañales, un biberón casi lleno de leche tibia, 3 piezas pequeñas de ropa infantil y en el bolsillo lateral, un sobre amarillento que parecía contener algo importante. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había una nota escrita a mano con tinta azul, en una caligrafía apresurada que revelaba urgencia y desesperación. Las palabras eran pocas pero cargadas de una intensidad que hizo que el aire de la habitación se sintiera más pesado. «Protéjanlo con sus vidas. Los hombres de Valdemar lo buscan. Es el único testimonio que puede destruirlos». Carmen se acercó a su abuelo y leyó la nota por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. «¿Quién es Valdemar, abuelo? ¿Qué significa esto?». Ricardo conocía ese nombre. Valdemar Solís era el líder de una organización criminal que operaba en la región desde hacía más de una década. Sus actividades incluían tráfico de personas, extorsión y otros delitos que habían mantenido a las autoridades locales en constante alerta. Pero nunca imaginó que ese mundo oscuro llegaría hasta su tranquila casa en las afueras del pueblo. «Carmen, esto es más serio de lo que pensábamos», dijo Ricardo, guardando cuidadosamente la nota en el bolsillo de su camisa a cuadros. «Este bebé no fue simplemente abandonado. Alguien lo está protegiendo de algo terrible». La joven miró al bebé que descansaba en sus brazos y sintió una conexión inmediata con él, como si el destino hubiera puesto en sus manos una misión sagrada. El pequeño abrió los ojos por primera vez desde que había llegado a la casa, revelando un par de iris color café que parecían demasiado sabios para su edad. «¿Qué vamos a hacer, abuelo?», preguntó Carmen, meciendo suavemente al bebé para mantenerlo tranquilo. Ricardo se dirigió hacia la ventana de la sala y observó la calle desierta. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las cortinas de encaje que había tejido su difunta esposa. Todo parecía normal en el exterior, pero él sabía que las apariencias podían ser engañosas. «Primero, vamos a alimentar a este pequeño», decidió Ricardo. «Después,
Necesitamos pensar cuidadosamente en nuestros próximos pasos. Si realmente está en peligro, cada decisión que tomemos podría ser crucial para su supervivencia. Carmen asintió y se dirigió hacia la cocina, donde calentó el biberón en una olla con agua tibia. El bebé aceptó el alimento con avidez, como si hubiera estado esperando ese momento de paz y cuidado durante mucho tiempo. Mientras lo alimentaba, Carmen tarareó una canción de cuna que había aprendido de su abuela, creando un ambiente de ternura en medio de la incertidumbre. Ricardo, por su parte, revisó cada rincón de la mochila buscando más pistas. En el forro interno encontró un pequeño papel doblado que contenía un nombre, Isabella Moreno, y un número de teléfono. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que podrían tener una pista sobre la identidad de la madre del bebé. «Carmen, encontré algo más», anunció Ricardo, mostrándole el papel. «Creo que este podría ser el nombre de su madre». La joven terminó de alimentar al bebé y lo colocó suavemente sobre una manta extendida en el sofá. «Vas a llamar a ese número, abuelo». Ricardo dudó por un momento. Sabía que hacer esa llamada podría cambiar todo, para bien o para mal. Pero también entendía que tenían la responsabilidad de intentar reunir al bebé con su verdadera familia, siempre y cuando eso no pusiera en peligro la vida del pequeño. «Esperaremos un poco más», decidió finalmente. «Primero quiero entender mejor qué está pasando. Si los hombres de Valdemar realmente están buscando a este bebé, necesitamos estar preparados para protegerlo». Las horas pasaron lentamente en la casa de Ricardo. Carmen se había adaptado rápidamente a su nuevo papel de cuidadora temporal, cambiando pañales y arrullando al bebé cada vez que comenzaba a inquietarse. El anciano, por su parte, no podía dejar de pensar en la nota y en las implicaciones de las palabras que había leído. Al caer la tarde, un automóvil negro se estacionó frente a la casa. Ricardo observó desde la ventana mientras dos hombres vestidos con trajes oscuros bajaban del vehículo y se dirigían hacia su puerta. Su instinto le gritó que algo no estaba bien, pero decidió mantener la calma y actuar con normalidad. Los golpes en la puerta fueron firmes pero no agresivos. Ricardo abrió con cautela, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Buenas tardes, señor», dijo el hombre más alto, que parecía ser el líder. «Estamos buscando a un bebé que pudo haber sido encontrado en el Parque Central esta mañana. Hemos recibido informes de que una joven lo trajo a esta dirección». Ricardo sintió que su corazón se detenía por un momento, pero mantuvo su expresión neutra. «Lo siento, caballeros, pero no sé de qué me hablan. Aquí no hay ningún bebé». El segundo hombre se acercó más a la puerta, tratando de ver hacia el interior de la casa. «¿No le importaría si echamos un vistazo rápido? Solo para estar seguros». «Sí me importaría», respondió Ricardo con firmeza. «A menos que tengan una orden judicial, no tienen derecho a entrar en mi propiedad». Los dos hombres intercambiaron miradas significativas. El líder sonrió, pero fue una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, señor. Entendemos. Pero si llega a saber algo sobre ese bebé, sería muy beneficioso para todos que nos contactara inmediatamente». Le entregó a Ricardo una tarjeta de presentación que solo tenía un número de teléfono impreso. Después de despedirse con una cortesía forzada, los dos hombres regresaron a su automóvil y se alejaron lentamente, pero Ricardo notó que se estacionaron al final de la calle, desde donde podían vigilar la casa. Carmen, que había escuchado toda la conversación desde la sala mientras sostenía al bebé, se acercó a su abuelo con los ojos llenos de miedo. «Abuelo, ¿eran ellos? Los hombres de Valdemar». «Muy probablemente», respondió Ricardo, guardando la tarjeta en su bolsillo. «Y eso confirma que este pequeño realmente está en peligro. Necesitamos ayuda profesional». Ricardo se dirigió al teléfono de la cocina y marcó el número de la comisaría local. Cuando respondió la operadora, pidió hablar con el comisario Mendoza, un viejo amigo suyo que conocía desde la juventud. «Carlos, soy Ricardo Herrera», dijo cuando su amigo tomó la llamada. «Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Tengo una situación muy delicada que requiere tu atención personal». El comisario Mendoza, que conocía bien el carácter sereno de Ricardo, entendió que si su amigo lo llamaba con esa urgencia, debía tratarse de algo verdaderamente serio. «Estaré allí en 20 minutos, Ricardo. Mantente tranquilo». Mientras esperaban la llegada del comisario,
Ricardo y Carmen prepararon todo lo necesario para explicar la situación. Organizaron la mochila, la nota y el papel con el nombre de Isabella Moreno. Carmen, por su parte, no se separaba del bebé, quien parecía haberse acostumbrado completamente a sus cuidados. «Abuelo», dijo Carmen suavemente mientras mecía al pequeño, «no importa lo que pase, no voy a dejar que le hagan daño. Él confía en nosotros». Ricardo miró a su nieta con una mezcla de admiración y preocupación. La valentía de Carmen lo llenaba de orgullo, pero también sabía que estaban enfrentando fuerzas peligrosas que no dudarían en lastimar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando llegó el comisario Mendoza, venía acompañado por la detective Sara Vega, una mujer joven pero experimentada que se había especializado en casos de crimen organizado. Ricardo les explicó toda la situación desde el principio, mostrándoles cada pieza de evidencia que habían encontrado. «Esto es muy serio, Ricardo», dijo Mendoza después de leer la nota. «Si Valdemar Solís está involucrado, necesitamos mover al bebé a un lugar seguro inmediatamente». La detective Vega examinó cuidadosamente la mochila y tomó fotografías de todo el contenido. El hecho de que hayan venido a buscar al bebé tan rápidamente significa que tienen informantes en varios lugares. Necesitamos actuar con mucha cautela. Carmen, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. «Van a llevárselo. Él me necesita». La detective Vega se acercó a Carmen con una expresión comprensiva. «Entiendo tu preocupación, Carmen. Has hecho algo muy valiente al salvarlo. Pero ahora necesitamos la ayuda de profesionales para garantizar su seguridad». «¿Y si llamo al número que encontramos?», sugirió Ricardo. «Tal vez Isabella Moreno pueda darnos más información sobre lo que está pasando». Mendoza y la detective Vega intercambiaron miradas. «Es arriesgado», dijo Vega, «pero podría ser nuestra mejor oportunidad de entender toda la situación». Decidieron hacer la llamada desde la comisaría, utilizando equipos de rastreo para intentar localizar a Isabella Moreno si respondía. Carmen insistió en acompañarlos, negándose a separarse del bebé hasta estar segura de que estaría completamente protegido. En la comisaría, mientras preparaban el equipo de rastreo, la detective Vega explicó a Ricardo y Carmen lo que sabían sobre Valdemar Solís y su organización. Operan principalmente con tráfico de personas, especialmente mujeres jóvenes que son forzadas a trabajar en condiciones terribles. Si este bebé es realmente un testimonio contra ellos, su vida vale mucho dinero para la organización. Ricardo sintió un escalofrío al imaginar los horrores que ese pequeño ser inocente había presenciado o representado para esos criminales. Carmen, por su parte, abrazó al bebé con más fuerza, como si pudiera protegerlo del mundo entero con su amor. Cuando finalmente marcaron el número de Isabella Moreno, el teléfono sonó varias veces antes de que una voz femenina temblorosa respondiera del otro lado. «¿Hola?», preguntó la voz con evidente nerviosismo. «Isabella Moreno», preguntó la detective Vega con tono profesional pero amable. Hubo un silencio prolongado antes de que la mujer respondiera. «¿Quién pregunta? ¿Cómo consiguieron este número?» «Mi nombre es Sara Vega, soy detective de la policía local. Tenemos a un bebé que creemos podría estar relacionado contigo. Encontramos tu nombre y número en una mochila que venía con él». El llanto que siguió del otro lado de la línea fue desgarrador. Isabella sollozó durante varios minutos antes de poder hablar coherentemente. «¿Está bien? ¿Está vivo? Por favor, dígame que está bien». «Está perfectamente bien», aseguró la detective Vega. «Ha estado bajo el cuidado de una familia muy amorosa. Pero necesitamos que nos ayudes a entender qué está pasando para poder protegerlo adecuadamente». Isabella respiró profundamente antes de comenzar su relato. «Mi nombre real es Isabella Moreno, pero durante los últimos 2 años he vivido bajo el control de la organización de Valdemar Solís. Fui secuestrada cuando tenía 17 años y forzada a hacer cosas terribles». La detective Vega activó la grabadora mientras Isabella continuaba su historia. «Cuando quedé embarazada, pensé que me matarían, pero Valdemar decidió que el bebé podría serle útil de alguna manera. Durante mi embarazo, escuché muchas conversaciones que no debería haber escuchado. Sé sobre operaciones, nombres, lugares, fechas. Todo». Carmen, que escuchaba la conversación a través del altavoz, abrazó al bebé con lágrimas en los ojos.
No podía imaginar el sufrimiento que había vivido esa joven madre. Hace una semana logré escapar con mi bebé, continuó Isabella. Una mujer llamada Elena Ruiz me ayudó. Ella había sido como yo, pero logró ganarse la confianza de algunos miembros de la organización. Sabía que no podríamos mantenernos escondidas por mucho tiempo, así que me dio la dirección de un lugar seguro donde podría dejar a mi hijo hasta que todo esto termine. ¿Dónde estás ahora, Isabella?, preguntó la detective Vega. En un refugio a las afueras de la ciudad. Elena está conmigo, pero dice que Valdemar ya sospecha de ella. No sé cuánto tiempo más podremos permanecer aquí. La detective Vega coordinó inmediatamente un operativo de rescate para Isabella y Elena, mientras que Ricardo, Carmen y el bebé permanecieron bajo protección policial. Las siguientes horas fueron tensas, llenas de llamadas telefónicas, coordinación con agencias federales y la constante preocupación por la seguridad de todas las personas involucradas. Cuando finalmente lograron rescatar a Isabella y Elena, el reencuentro entre madre e hijo fue uno de los momentos más emotivos que Ricardo había presenciado en sus 72 años de vida. Isabella, una joven de apenas 19 años con el rostro marcado por el sufrimiento pero los ojos llenos de amor maternal, tomó a su bebé en brazos y lloró durante largos minutos. «Gracias», le dijo a Carmen, tomando sus manos entre las suyas. «Gracias por cuidar de él cuando yo no podía. Eres un ángel». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Él es muy especial. Siempre supe que tenía una mamá que lo amaba mucho». Elena Ruiz, una mujer de 35 años que había arriesgado todo para ayudar a Isabella, se acercó a Ricardo. «Sin personas como ustedes, historias como esta nunca tendrían finales felices. La bondad todavía existe en el mundo». Los siguientes meses fueron intensos. Isabella y Elena proporcionaron información crucial que permitió a las autoridades desmantelar gran parte de la organización de Valdemar Solís. Varias víctimas fueron rescatadas, y muchos criminales fueron arrestados. Valdemar mismo fue capturado intentando huir del país. Isabella, con la ayuda de los servicios sociales y el apoyo de Ricardo y Carmen, logró reconstruir su vida. Encontró trabajo en una tienda local y alquiló un pequeño apartamento cerca de la casa de Ricardo, para que Carmen pudiera seguir siendo parte de la vida del bebé, quien había sido nombrado Miguel en honor al santo que, según Isabella, los había protegido durante los momentos más oscuros. Carmen se convirtió en la hermana mayor adoptiva de Miguel, visitándolo todos los días después de la escuela y ayudando a Isabella con su cuidado. La experiencia la había transformado, dándole una perspectiva más madura sobre la vida y un profundo sentido de propósito. Ricardo, por su parte, encontró en toda esta experiencia una renovada fe en la bondad humana. Su casa, que había estado silenciosa desde la muerte de su esposa, volvió a llenarse de risas infantiles y conversaciones llenas de esperanza. Una tarde de domingo, 6 meses después de aquella mañana fría de octubre, Ricardo se sentó en su porche a observar cómo Carmen jugaba con Miguel en el jardín. Isabella estaba a su lado, tejiendo una pequeña chaqueta para el bebé. El sol brillaba con calidez, y el aire olía a flores de primavera. ¿Alguna vez imaginaste que encontrar a Miguel cambiaría tantas vidas?, le preguntó Isabella a Ricardo. El anciano sonrió, observando cómo su nieta hacía reír al bebé con sus gestos graciosos. Creo que él no fue solo encontrado por nosotros. Creo que nosotros también fuimos encontrados por él. Elena, que había decidido quedarse en el pueblo y trabajar como consejera para víctimas de tráfico humano, llegó esa tarde para su visita semanal. Traía noticias alentadoras sobre otras víctimas que habían sido rescatadas gracias a la información proporcionada por Isabella. «Cada vida que salvamos es una victoria», dijo Elena, sentándose en la hierba para jugar con Miguel. Y todo comenzó porque una joven valiente decidió no ignorar el llanto de un bebé abandonado. Carmen miró a su abuelo con orgullo. Abuelo siempre dice que las decisiones más importantes en la vida no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Ricardo asintió, sintiendo una profunda paz en su alma. Y cuando tomas una decisión con el corazón, el universo conspira para ayudarte a hacer lo correcto. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores dorados y rosados, la pequeña familia extendida que se había formado alrededor de Miguel se reunió en la cocina para compartir la cena. Las voces se mezclaban en conversaciones alegres, los cubiertos tintineaban contra los platos, y el bebé balbuceaba contentamente desde su silla alta. Era difícil creer que solo meses antes,
esas mismas personas habían estado viviendo una pesadilla. Pero el amor, la valentía y la decisión de hacer lo correcto habían transformado sus vidas para siempre. Ricardo levantó su vaso de agua y propuso un brindis. Por Miguel, que nos enseñó que a veces los milagros llegan disfrazados de problemas. Y por todas las personas valientes que deciden actuar cuando otros prefieren mirar hacia otro lado. Todos levantaron sus vasos, incluso Carmen con su vaso de jugo, e Isabella con Miguel en sus brazos. En ese momento, rodeados de amor y esperanza, supieron que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La historia de Miguel se convirtió en leyenda en el pueblo, pero para Ricardo, Carmen, Isabella y Elena, era simplemente el comienzo de una nueva vida llena de propósito y significado. Habían aprendido que el verdadero heroísmo no está en los grandes gestos, sino en la decisión diaria de elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia. Y mientras Miguel crecía rodeado de tanto amor, llevaba consigo la promesa de que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, siempre habrá personas dispuestas a ser la luz que otros necesitan para encontrar su camino a casa.